Vamos a recibir a un sabalero también, ¿no? Sí, por supuesto. De ley. Buen día, ¿cómo le va, Mario Barletta? ¿Qué tal? ¿Bien? Buen día. Bien, muy bien, muy buenos Bueno, días. bienvenido. ¿Va a ir a la cancha el domingo? Sí, claro. Ah, bien. Hay que ir abrigados, ¿eh? Ah, sí, eso Va a sí. estar frío. Va a estar Sí, va a fresco. seguir Sí, fresco. Sí, sí, bastante. Bueno. Bueno, y en materia política, ¿cómo estamos después de la jornada de paro vivida ayer? ¿Cómo lo tomó la Unión Cívica Radical? ¿Cuál es la postura? Bueno, la Organización de Trabajadores Radicales expresa su adhesión al paro, entendiendo, como toda la Unión Cívica Radical, que los motivos que llevaron a la clase trabajadora fundamentalmente a expresarse de este modo, que lo ha hecho de manera pacífica, como corresponde. Y bueno, también hemos sí señalado que el tema de los piquetes no tiene ningún sentido, que no corresponde y que el Estado tiene todas las herramientas para evitar y generar que aquellos que pretenden circular libremente lo puedan hacer. Claro, porque muchos se separaban esas dos cuestiones, en favor de lo que es el reclamo, el justo reclamo de la deuda, por allí algunos con críticas hacia de dónde venían, más que nada por las caras visibles como Moyano, como Barrio Nuevo, y también, bueno, lo que bien decía respecto a los cortes, que por ahí no son las maneras, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que la sociedad toda ya se ha expresado de alguna u otra manera en contra de este modo de plantear las quejas, ¿no? Son mecanismos que nada tienen que ver con, a veces, luchas legítimas, insistimos, pero que generan la no aceptación de los derechos que tenemos todos de circular libremente. Pero bueno, creo que lo que está faltando es que el Estado haga lo que tiene que hacer, porque quien debe garantizar esto es el Estado. Bien, y en materia legislativa en el Congreso, ¿cómo se está trabajando por estos días? Me imagino que ayer debe haber repercutido esta medida, bueno, y seguramente con mucho trabajo por delante. Trabajo por delante hay mucho y lo generamos y estamos en todos los temas, pero también es llamativa la ausencia del funcionamiento de las sesiones legislativas en la Cámara de Diputados. Desde el 1 de marzo que la presidenta dio su discurso, no ha habido una sesión en la Cámara de Diputados, lo que realmente vuelve a poner sobre el tapete hasta dónde este gobierno es respetuoso del funcionamiento de las instituciones. Esto no quiere decir que bueno, uno no asuma la responsabilidad que tiene y realice el trabajo que tiene que realizar. Nosotros ya hemos presentado un proyecto a raíz de los problemas que ya hace tiempo en San Lorenzo se vienen acrecentando en términos de seguridad y la necesidad de un juzgado federal. Presentamos, como les decía, un proyecto en la Cámara de Diputados para la creación de un juzgado en la ciudad de San Lorenzo. Hemos estado en distintos lugares donde lamentablemente los impactos de la recesión se están haciendo ver y bueno, como presidente de la Comisión de Industria realizando gestiones a favor de aquellas empresas que tienen este tipo de dificultades, como el frigorífico Nugues, ya más de 50 días que no faena. Hugues es una localidad, digámosle a los oyentes, en el sur de la provincia de Santa Fe. Es un frigorífico modelo con 600 personas en una localidad de 6.000 habitantes, lo que genera un impacto social tremendo. Sería además el frigorífico número 139 que se cierra en nuestro país en los últimos años. También en una muy prestigiosa y tradicional industria pequeña como Estambul, que ha tenido dificultades. Hemos estado con su titular, con los obreros, que realmente ahí hay un ejemplo de articulación entre el sector empresarial y el sector trabajador, realizando ambos todos los esfuerzos para lograr que esta empresa continúe con su trabajo. La provincia está trabajando en el tema y seguramente va a resolver el problema. Y bueno, y a todo este panorama de la producción, con la dificultad que tiene, se le ha agregado ahora las últimas lluvias, ¿no? Sí, el clima nunca nos acompaña. Sí, no, complicado. Me quedé pensando, decía desde el 1 de marzo que abrió la sesión en la Presidente, que ya casi 45 días y no hubo una sesión. ¿Han consultado el porqué? Digo porque después llega a fin de año, se hacen los balances, se dicen cuántas sesiones se hizo,
qué diputados presentaron proyectos, cuáles no, y también hay que tener en cuenta que hubo, ya desde ahora, insisto, casi 45 días que no pasó nada. Más allá del trabajo interno que realizan algunos. Sí, claro, no hay explicaciones. La única sesión, que no fue sesión ordinaria, fue la visita del ministro Capitanich a la Cámara de Diputados. Este gobierno tendría que haber estado el jefe de ministros en 55 oportunidades y Capitanich fue la número 11. Esto es otra muestra del incumplimiento de la Constitución Nacional, de lo que establece el funcionamiento de las organizaciones en ese sentido. Pero bueno, como les decía, seguimos trabajando, presentamos en Reconquista un proyecto que creemos es esencial, se llama NutriChicos, es sobre la base de la experiencia que en el 2007 realizó la Universidad Nacional del Litoral con la planta de alimentos nutritivos, y presentamos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, un proyecto para que esto se extienda a todo el país. Hay 4.800.000 niños y jóvenes que viven en hogares que tienen dificultades de brindar una adecuada alimentación. Esto genera problemas de nutrición infantil, hay 850.000 en hogares indigentes, y el planteo es la construcción de 10 plantas de alimentos nutritivos en la Argentina, que, de acuerdo a nuestros cálculos, resolvería absolutamente el problema de chicos mal alimentados. Pensemos que una buena alimentación seguida de una buena educación es la base de la igualdad de oportunidades. Y un país que, como lo señaló la presidenta ese día de la apertura de las sesiones ordinarias, produce alimentos para 411 millones de personas, es decir, 10 veces más de la población argentina, no puede tener problemas de nutrición. ¿Cuánto cuesta esto? El problema de nutrición y con los chicos en Argentina, con la riqueza que tenemos, se trata de otra cuestión. Y no es un problema económico. Exactamente. Diría que casi no es un problema político, es un problema moral. Porque, ¿por qué no es un problema económico? Cada planta cuesta 6,5 millones de pesos. Es decir, que el total de la construcción de las 10 plantas son 65 millones de pesos. Es lo que gasta Fútbol para Todo medio mes, es decir, en 2 fechas. Sí, la verdad que uno escucha esos números y llama la atención, se impacta, habiendo tantos inconvenientes en nuestro país. Les aclaro algo, ¿no? No vamos a esperar que el Congreso apruebe el proyecto. Estuvimos en Reconquista con los intendentes, con los senadores, con las organizaciones de la sociedad, con empresas privadas, claro, y ya se está buscando el lugar para la construcción de la segunda planta. Justamente iba a apuntar a eso, hay que avanzar. No, vamos, por supuesto, y encontramos una recepción muy importante. El proyecto lo presentamos junto a los senadores de San Justo, Borla, de San Cristóbal, Micli, y de General Obligado, Marcón. Los 3 senadores se comprometieron a trabajar junto con quienes estamos desde el ámbito nacional tratando de concretar este proyecto. ¿Cuál es la reflexión que le merece lo ocurrido en Rosario respecto a estos operativos llevados a cabo en forma conjunta entre Santa Fe y Gobierno Nacional? Hay que trabajar con un plan establecido, con cuestiones, con acciones importantes, pero que también contengan medidas en el corto, mediano y largo plazo, entre las jurisdicciones locales, provinciales y nacionales. Hay que brindar una lucha frontal contra la corrupción en los niveles políticos, en las fuerzas de seguridad. En esto hay que tener una decisión muy firme, de lo contrario, narcotráfico y corrupción se necesitan mutuamente y van generando un país en el cual se dan las condiciones. Hace pocos días escribimos una nota en este sentido, y lo que hicimos es transcribir de algún modo lo que la organización, la ONU establece para la lucha contra las organizaciones delictivas. En su momento, Bernie había señalado que era imposible vencer al narcotráfico, ustedes lo recuerdan. Bueno, nada de eso es cierto. Hay países como Colombia, Italia, Francia, Estados Unidos mismo, han llevado adelante con mucho éxito luchas contra las organizaciones delictivas. Se tienen que dar
4 o 5 circunstancias básicas, lo que acabamos de señalar, tanto la articulación entre los organismos, entre las jurisdicciones, la lucha contra la corrupción y, por supuesto, tener las herramientas necesarias para la lucha contra un flagelo que es para todos los argentinos. Buena hora que el Gobierno Nacional haya tomado una decisión de atender lo que el gobernador venía señalando, que era que el Gobierno Nacional se involucre en tanto un problema de carácter federal. Pero aspiramos a que ese involucramiento no sea una actitud espasmódica, que tenga un objetivo concreto de desarticular, no solo de pacificar por un tiempo el escenario, sino de desarticular definitivamente a las organizaciones delictivas. Muy bien, Mario, le agradecemos la presencia aquí en Arriba Santa Fe. Esperemos normalice un poco la situación del Congreso y que se pueda empezar a trabajar entre todos en la Cámara de Diputados. Bueno, muchísimas gracias. Tengan buenos días.